Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santo Tomás, apóstol del siglo I. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento. Dice así: Tomás significa gemelo. La tradición antigua dice que Santo Tomás apóstol fue martirizado en India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió el martirio. De ese apóstol narra el Santo Evangelio 3 episodios. El primero sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde, según ha anunciado, será atormentado y lo matarán. En ese momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús: ¿los judíos quieren matarte y vuelves allá? Y entonces, cuando interviene Tomás, llamado Didimo, en ese tiempo muchas gentes de Israel tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Así, por ejemplo, Pedro en griego y Cefas en hebreo. Tomás es nombre de hebreo. En griego se dice Didimo, que significa lo mismo, el gemelo. Cuenta San Juan 11:16. Tomás, llamado Didimo, cuenta a los demás: vayamos también nosotros y muramos con él. Aquí el apóstol demuestra un admirable valor. Un escritor llegó a decir que en esto Tomás no demostró solamente una fe esperanzada, sino una desesperación leal. O sea, él estaba seguro de una cosa: sucediera lo que sucediera, no quería abandonar a Jesús. El valor no significa no tener temor. Si no experimentamos miedo y temor, resultaría muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor se demuestra cuando se está seguro de que puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores, y sin embargo, arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer. Y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, pero lo que sí nos debe avergonzar totalmente es el que, a causa del temor, dejar de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva para ejemplo. Sucede en la última cena. Jesús le dijo a los apóstoles: a donde voy ya sabéis el camino. Y Tomás le respondió: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Juan 14:15. Los apóstoles lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, porque ese camino era el de la cruz. En ese momento, ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso. Y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que entendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era demasiado sincero y tomaba las cosas muy en serio para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro. De manera que le expresó a Jesús sus dudas y su incapacidad para entender aquello que él le estaba diciendo. Y lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba obtuvo una de las respuestas más formidables del Hijo de Dios. Una de las afirmaciones más importantes que Jesús hizo en toda su vida. Nadie en la religión debe avergonzarse de preguntar y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende, porque hay una verdad sorprendente y bonita. Todo el que busca encuentra. Le dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ciertos santos, como por ejemplo el Padre Alberione, fundador de los Padres Paulinos, eligieron esta frase para meditarla todos los días de su vida, porque es demasiado importante como para que no se pueda olvidar. Esta hermosa frase nos admira y nos emociona a nosotros, pero mucho más debido impresionar a los que la escuchan por primera vez. En esta respuesta Jesús habla de tres cosas supremamente importantes para todo israelita: de camino, la verdad y la vida. Para ellos, el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera eran cosas extraordinariamente importantes. En sus viajes por el desierto sabían muy bien
que si equivocaban el camino, estaban irremediablemente perdidos, pero que si lograban viajar por el camino seguro, llegarían a su destino. Pero Jesús no solo anuncia que no les mostrará a sus discípulos cuál es el camino para seguir, sino que declara que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Si le preguntamos a alguien que sabe muy bien dónde queda el hospital principal, puede decirnos: siga 200 metros hacia el norte, 300 hacia el occidente y luego 15 metros. Quizá logremos llegar, quizás no. Pero si en vez de darnos esa respuesta nos dice: sígame, que yo voy para allá, entonces sí que vamos a llegar con toda seguridad. Esto es lo que hizo Jesús. No solo nos dijo cuál es el camino para llegar a la eternidad feliz, sino que afirma solemnemente: yo voy para allá, síganme, que yo soy el camino para llegar con toda seguridad. Y añade: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus santos ejemplos y obedecer sus mandatos. Ese será nuestro camino y la verdad nos conseguirá la vida eterna. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado y a su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Dice San Juan 20:24: en la primera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, ¿no estaba con ellos Tomás? Los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él les contestó: si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de sus costados, no creeré. 8 días después, estaban los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás: acerca tus dedos, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo, se había retirado por un poco de tiempo del grupo, de manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está peor informado que el que está ausente. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves fallas y dudas en la fe. Pero él tenía una gran cualidad: se negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido, y a decir que sí creía lo que en realidad no creía. Él no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de ese tema. Nunca iba a recitar el credo como un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás han pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro de su fe. Y Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia. Dichosos serán los que crean sin ver. Señor, aumentanos la fe. Esta fue la historia de Santo Tomás. Santo Tomás, que fue apóstol de Jesús, que lo siguió siempre como los demás apóstoles. Pero al igual que muchos de nosotros, mis hermanos, a veces también existen las dudas sobre lo de nuestro Señor Jesús. Pero no debe de haber ninguna duda de nosotros hacia nuestro Señor, hacia nuestro Redentor, que lo hizo todo por nosotros, nos enseñó las Escrituras
y nos enseñó, mis hermanos, la buena nueva. Algo muy impresionante de Santo Tomás, cuando él no creía que el Señor había resucitado, cuando a él le contaban todas estas bellas historias, se le hacían demasiado hermosas como para creerlas. Sin embargo, cuando él llega a creer, ya no se aparta más de la fe y se va más tarde a proclamar su fe y a extender el evangelio como Jesús se los había dicho: vayan y enseñen la buena nueva por todos los confines de la tierra. Y eso es lo que ellos se dedicaron a llevar, la buena nueva a todos los pueblos, especialmente a aquellos pueblos que no conocían de nuestro Señor. Se dice que Santo Tomás fue martirizado en la India. Fíjense nada más. Él, al igual que los demás apóstoles, tuvo que sufrir un martirio por proclamar a nuestro Señor Jesús. Pero Jesús les había prometido que todo aquel que sufriera por él, que padeciera por su nombre y por la buena nueva, él les iba a ganar la gloria. Y esa gloria, mis hermanos, hay que ganárnosla. Si no le echamos ganas en el Señor, si no buscamos llevar por todos los lugares su palabra, su mensaje, pues entonces no vamos a entrar, mis hermanos, a ese reino que Él nos promete. Pero más que todo, mis hermanos, no hacer el mal, dedicarnos a hacer el bien, y el Señor siempre nos va a ayudar en todas nuestras empresas y en todo lo que nosotros nos dispongamos a llevar a cabo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.